Atención a esto, porque la verdadera historia de lo que ocurrió en la intimidad del vestuario albiceleste, tras perder la final frente a España, deja en ridículo la versión oficial que vendieron las cadenas de televisión. Lionel Messi, un tipo caracterizado por su perfil bajo y su prudencia, colapsó por completo, destrozado, con el llanto desbordado y la medalla de subcampeón pesándole en el cuello. Encaró a uno de sus propios compañeros frente al resto del plantel y le soltó una sentencia demoledora que quebró el grupo para siempre. ¿Quién fue el jugador que provocó semejante reacción en la Pulga? ¿Qué falta cometió para que el capitán, tras 2 décadas de autocontrol, explotara de esa manera? ¿Tuvo algo que ver con los lamentables incidentes y empujones que se vieron tras el silbatazo final frente a los futbolistas españoles? Quédate hasta el final, porque vamos a revelar los detalles que el periodismo prefirió archivar y, sobre todo, la frase exacta con la que Messi confrontó a su compañero ante 26 testigos mudos. Pero vayamos paso a paso. Para comprender el impacto de esta crisis, hay que analizar la antesala del encuentro. 19 de julio, Estadio MetLife en Nueva Jersey. Más de 80,000 espectadores en las gradas y una audiencia global millonaria. España frente a Argentina. El choque entre la nueva camada, liderada por Lamine Yamal, y la última función de Messi. Un duelo soñado en los papeles que, en la cancha, se transformó en una superioridad aplastante de la Roja, enmascarada por un ajustado 1-0. Las planillas marcarán que la historia se resolvió en la prórroga, exactamente al minuto 106, con un zurdazo de Ferran Torres. Un análisis superficial sugeriría un trámite parejo, resuelto por un detalle aleatorio, nada más alejado de la realidad. Argentina no registró un solo disparo entre los 3 palos durante los 90 minutos reglamentarios. El equipo de Messi, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister fue incapaz de poner a prueba a Unai Simón en hora y media de juego. No fue una caída digna, fue un dominio abrumador del rival sin margen de respuesta. España monopolizó la pelota, administrando los tiempos y arrinconando a la selección argentina en su propio campo. La obligó a correr detrás del balón en una persecución estéril, sufriendo un desgaste físico y mental desmedido hasta que las piernas y la cabeza dejaron de responder. Y cuando el cansancio nubla el juicio, los peores errores salen a la luz. Aquella jornada dejó 2 postales trágicas, aunque la opinión pública solo prestó atención a una. La primera fue vista en directo por millones de personas. Ocurrió en el minuto 93, con el marcador 0-0 y el tiempo extra en la puerta. Una imprudencia evitable dejó al albiceleste con 10 futbolistas justo antes de encarar el tramo más exigente del partido. A partir de allí, el trámite se rompió. España rotó la pelota hasta encontrar la rendija decisiva. En breve te revelaré la identidad del responsable de esa expulsión y el detalle previo que explica por qué esa tarjeta roja se pudo haber evitado. Pero antes, debes conocer el otro escándalo. Lo que se desató apenas terminó el encuentro, lejos de la señal oficial de transmisión, y que terminó por desquiciar a Messi antes de cruzar el túnel. Cuando el árbitro Slavko Vincic marcó el final, el estadio MetLife se dividió en 2 realidades opuestas. Por un lado, la explosión de júbilo de España, con futbolistas festejando enloquecidos, Ferran Torres conmovido hasta las lágrimas y el banquillo completo celebrando en el césped. Por el otro, un silencio aplastante en el bando sudamericano. Messi permaneció petrificado en la mitad de la cancha, desolado y con los brazos en la cintura. Se sentó sobre la hierba, se despojó de las botas y observó con resignación la premiación del rival. Sin embargo, a escasos metros de allí, cerca de la línea lateral, se gestaba un incidente violento que la transmisión televisiva pasó por alto. Fuentes cercanas al plantel confirman que apenas sonó el pitazo final, se desató una trifulca de proporciones entre ambos planteles, con 2 nombres señalados en el centro de la escena: Leandro Paredes y Nahuel Molina, 2 futbolistas experimentados y campeones del mundo que perdieron los estribos en el peor momento. Ninguno de los 2 arrancó como titular. Scaloni apostó por Montiel, De Paul y Nico González, dejando a Paredes y Molina en el banquillo. Ver una final del mundo desde fuera es un golpe duro para cualquier referente. Al ingresar en el tramo final, lo hicieron con un exceso de revoluciones y la ansiedad de resolver el partido en pocos minutos. El desenlace fue previsible. Fricciones, reclamos desmedidos y pierna fuerte en un cierre de partido al límite. Tras el pitazo, la tensión acumulada detonó. Hubo insultos,
manotazos y un fuerte cruce verbal que derivó en agresiones físicas, obligando a los auxiliares y cuerpos técnicos a intervenir para evitar males mayores. Mientras la imagen internacional enfocaba el festejo español y la tristeza de Messi, los teléfonos de los aficionados captaron cómo varios compañeros intentaban sujetar a Paredes mientras Molina buscaba encarar a los rivales. Messi levantó la mirada desde el piso, observó la batahola y su dolor se transformó en indignación. Se puso de pie, caminó hacia el foco del conflicto y les exigió que se detuvieran de inmediato. Si bien Paredes y Molina acataron la orden al instante, la mancha institucional ya estaba hecha. En la era digital, el material circuló en minutos y la narrativa cambió. Ya no se hablaba solo de la caída futbolística, sino de la imagen de pésimos perdedores que dejó el equipo al retirarse. Para un capitán que dedicó 20 años a proteger el prestigio de su camiseta, ver ese cierre fue intolerable. Para colmo de males, el trámite ya venía viciado por la frustración arbitral. Minutos antes, Marc Cucurella se había acercado a Messi tapándose la boca para decirle algo. Una acción estrictamente sancionable bajo las nuevas directivas de la FIFA, la denominada norma antiprovocación. Pese a los reclamos del capitán argentino, ni el árbitro ni el VAR intervinieron, alimentando la sensación en el plantel albiceleste de que el juzgamiento no era equitativo. Esta frustración contrastaba con el estigma que la selección había cargado a lo largo del torneo, donde sectores de la prensa y planteles rivales los acusaron de recibir favores arbitrales tras decisiones polémicas ante Argelia, Egipto y Suiza. La paradoja fue cruel. Tras un mes bajo sospecha, Argentina terminó disputando la final en inferioridad numérica por la expulsión de uno de los suyos y sin que sancionaran las infracciones del rival. Y aquí llegamos al punto crítico. La expulsión en el minuto 93. El jugador señalado en el vestuario por el propio Messi fue Enzo Fernández. Con el tiempo reglamentario agotado y el equipo exhausto buscando resistir hasta la definición por penales, terreno donde Emiliano Martínez suele ser determinante, Enzo perdió un duelo aéreo. En la jugada posterior, Pau Cubarsí condujo el ataque y Fernández, descolocado y frustrado, se arrojó a destiempo impactando duramente al rival. Segunda amonestación y tarjeta roja directa. Pero la furia de Messi no se debió solo a esa falta, sino a la primera tarjeta amarilla que Enzo recibió en el minuto 82 por protestar desmedidamente un fallo menor en mitad de cancha. Una amonestación absurda a 10 minutos del final en un partido empatado, pese a las advertencias de sus compañeros y del propio Scaloni desde la banda para que mantuviera la calma. El mediocampista jugó al límite hasta concretar su expulsión. Dentro del vestuario el clima era de un luto absoluto. Jugadores en silencio, llantos amortiguados y un Enzo Fernández hundido en su asiento tras haber pasado 40 minutos a solas con su remordimiento mientras el equipo jugaba el alargue con 10. Cuando Messi ingresó al recinto, el silencio se volvió total. No hubo gritos ni reclamos eufóricos. El capitán se quedó de pie, llorando de rabia e impotencia, a sus 39 años, en su 6º mundial y tras firmar un torneo formidable, con 8 goles y marcas históricas, que lo posicionaron como el máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo, con 21 tantos, récord que Mbappé le arrebató horas después al llegar a 22. Veía cómo todo su esfuerzo se desvanecía en cuestión de minutos. Fue en ese contexto que Enzo Fernández se puso de pie para ofrecer disculpas al grupo. Esperaba el abrazo o la contención habitual del líder. Sin embargo, según filtraciones de la intimidad del plantel, Messi lo miró fijamente y con la voz quebrada pero firme le soltó: «Perdimos por tu culpa». Acto seguido se sentó en silencio y no volvió a emitir palabra. La frase dejó paralizado al vestuario. Ni Scaloni logró recomponer el ambiente. Las consecuencias de este quiebre son profundas. Enzo Fernández, referente de la nueva generación, queda marcado por un reproche histórico. El vestuario termina dividido entre quienes justifican el dolor del capitán y quienes consideran desmedida la recriminación hacia un compañero. Y finalmente, la despedida de Messi de la selección se da bajo un clima de fractura irreparable. Apenas horas antes del partido, Messi había publicado un mensaje en sus redes resaltando la unión del grupo y definiendo al plantel como una familia. La paradoja no puede ser más dramática. Esa misma jornada concluyó con la imagen de futbolistas increpando rivales en la cancha
y una ruptura cruenta en la intimidad del camerino. En conferencia de prensa, Lionel Scaloni dejó entrever la tensión al declarar de forma enigmática que prefería guardarse muchas cosas sobre el trayecto recorrido. Mientras tanto, el silencio del resto del plantel y la falta de pronunciamientos públicos en respaldo a Enzo Fernández no hacen más que confirmar la magnitud de la crisis. Más allá del error puntual de Fernández, la realidad táctica marca que España fue un justo campeón, dominando el desarrollo del juego y apoyado en figuras determinantes como Lamine Yamal y Ferran Torres. Sin embargo, en la memoria colectiva del fútbol argentino quedará grabada la crueldad de este desenlace. Una jugada a destiempo, una reacción impulsiva y una sentencia en el vestuario que empañaron el cierre de la carrera internacional del futbolista más grande de la historia.